Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el tema de parte de función, que es uno de los temas que en el cual vamos a estar ya casi completando el primer cuatrimestre. Un poco ya hemos visto este tema para poder calcular las raíces de las funciones de aproximación, de los denominadores de las funciones de aproximación, al aplicar el f de s por f de menos s y hacer ese truco algebraico que nos permitía obtener los coeficientes de los polinomios de aproximación. El objetivo de esta notebook y de esta serie de videos es formalizar un poco más el tema, dando un poco más de contexto y ver un poco más el formalismo matemático que hay detrás de las distintas partes de función y explicar un poquito para qué las vamos a estar usando a lo largo del año. Empezando con la bibliografía, tenemos 3 capítulos. Primero del libro de Wai-Kai Chen, el capítulo 2, del libro de Araujo, el capítulo 2, y del Schaumann, el capítulo 11. Sobre todo del Schaumann, el capítulo 11, para el trabajo de, de retardo de grupo. El primero tiene un poco de parte real, parte imaginaria, un poco de módulo y de fase, y el Araujo es el que tiene mejor tratado todos los temas. ¿Sí? Entonces veamos un poquito la introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de parte de función. Nosotros vamos a analizar todas estas partes. En sí, una parte de una función de red, f de s, es una función matemática que puede ser en función de s o en función de omega, ¿sí? Que tiene como objetivo representar semánticamente algún concepto que esté detrás de esa función de red originaria. ¿Por qué digo semánticamente? Porque en sí estas funciones tienen un significado. ¿Sí? Este significado puede estar asociado con, en el caso de hablar de una impedancia o de una admitancia, por ejemplo, de excitación, la parte real y la parte imaginaria son las funciones que van a determinar cómo se va a estar disipando la energía, si se va a disipar de forma activa o se va a disipar de forma reactiva. Cuando hablamos de una transferencia y hablamos de la parte módulo, estamos hablando de cómo va a ir variando la amplitud de cada componente, ¿sí? En función de la frecuencia. Cuando hablamos de la parte fase, hablamos de cómo varía la fase en ángulos, en radianes, de una componente para cada valor de frecuencia. Y el retardo, estamos hablando de la separación temporal entre componentes para cada valor de frecuencia. Cuando hablo de entre componentes, estoy hablando de componentes armónicos, ¿sí? O tonos puros a un valor determinado de frecuencia. Nosotros, cuando hacemos un análisis de respuesta en frecuencia, lo que hacemos es suponer de que tenemos un tono a la entrada de una amplitud determinada que no importa, y hacemos, por ejemplo, el cociente del tono de la salida respecto a la entrada en cuanto a amplitud para poder obtener cuánto es el módulo de la transferencia. Entonces ahí estamos obteniendo esta parte de aquí. Bueno, ese mismo tono que yo estoy diciendo es el que utilizo para analizar la fase, el retardo y demás. Entonces vamos a plantear un poquito la metodología de análisis, ¿no? Pero un poco contando el final de esto, es interesante analizar este gráfico que nos muestra cómo se van relacionando cada una de las partes, ¿sí? Tenemos la fs, que es la función de red originaria que vamos a estar analizando, ¿no? La función de red de fds, vamos a obtener la función par de fds y la función impar de fds. Luego vamos a obtener la parte real y la parte imaginaria, y con estas dos vamos a construir el módulo y la fase. Finalmente vamos a trabajar con el retardo, que es una relación, es una función de la fase simplemente, y no tiene nada que ver con la amplitud, por ejemplo con el módulo. Simplemente está relacionada con la fase. Entonces vamos a analizar ahora un poquito, ¿sí?, las características de fs para poder obtener el resto. fs la vamos a plantear como un cociente de polinomios en S, ¿sí?,
que lo podemos simbolizar de esta forma, como también P de S sobre Q de S. ¿Sí? La única restricción que le vamos a, una de las restricciones que le vamos a poner a esta función es que el grado del polinomio del numerador tiene que ser menor o igual que el grado del polinomio del denominador. ¿Sí? Que eso está expresado acá como que m tiene que ser mayor o igual a n, siendo que m y n son números enteros positivos con el 0, y este es el término de mayor orden, ¿sí? Y este es el término de mayor orden del numerador. M tiene que ser mayor o igual a n, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a expresar la función de red f de s como un cociente de polinomios, como dijimos, pero además vamos a agregarle otra restricción, que tiene que tener simetría hermítica. Esto va a generar que la f de s, el módulo de f de s al cuadrado, pueda ser expresado de esta forma, como f de s por f de menos s. ¿Sí? Esto, por una cuestión de simetría hermítica, nos dice que una función compleja, como f de s lo es, tiene a su conjugado como el valor de la variable compleja invertido, ¿no? Con signo negativo, va a ser igual esa función. Entonces, eso nos permite, a partir de aquí, tomar algunas distinciones o algunos tratamientos sobre la función f que van a habilitar el trabajo con las partes pares e impares. ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Teníamos a P de S y a Q de S como una secuencia de monomios. Monomios son cada uno de estos términos, ¿sí? En donde vamos a tomar todos los monomios de orden par y los vamos a sumar e igualar a una función polinómica m, ¿sí? Y vamos a tomar de P todos los monomios cuya s tiene un orden impar, los vamos a sumar, como vemos aquí, y se los vamos a asignar a una función polinómica n. De esta forma, el polinomio P lo podemos expresar como m sub 1 más n sub 1, donde en m van a estar todos los términos con s de grado par, y n va a tener todos los términos de s de grado impar. De forma similar hacemos con el denominador, que era q de s, donde lo vamos a hacer m2 más n2, ¿sí? Y aquí vamos a tener reexpresada la f de s en función de m1 n1 m2 n2 como m1 más n1 dividido m2 más n2. Entonces, a partir de aquí vamos a poder trabajar la expresión f de s para obtener la parte par y la parte impar. ¿Cuáles son las características de estos polinomios? Primero, antes de trabajar con ellos. Los pares m1 y m2 de s van a ser iguales a m1 de menos s y m2 de menos s, por su característica de paridad. Y los impares van a ser iguales al valor negativo de esa misma función con la variable compleja invertida, ¿sí? Con la variable compleja analizada al revés. Entonces n1 va a ser igual a menos n1 de menos s, y n2 de s va a ser igual a menos n2 de menos s. ¿Sí? Esto es simplemente un repaso de que implicaba que fuera par o impar un polinomio, cuando estamos hablando de funciones complejas, como lo son estas. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar y dividir por q de menos s a la función f de s, ¿sí? Si hacemos eso, lo que va a resultar es que vamos a tener en el denominador m2 al cuadrado menos n2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá lo tenemos, ¿no? La tablita nos va a ayudar. Cuando tenemos menos n2, perdón, q de menos s,
tenemos m2 de menos s, que es igual a m2, y n de menos s, n2 de menos s, va a ser igual a menos n2, ¿sí? Entonces vamos a tener m2 de s menos n2 de s. Esto es la diferencia de un binomio cuadrado que puede expresarse de esta forma. Y en el numerador simplemente aplicamos distributiva, ¿no?, entre los dos binomios, m1 y n1 más n1 por m2 menos n2, que resulta esto. Ahora, podemos dividir a esto, porque tenemos un denominador común, como los productos de polinomios que arrojan polinomios pares con los productos de polinomio que arrojan polinomios impares. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, vamos a tomar estas reglas básicas donde cuando multiplicamos un polinomio par a otro polinomio que es o par o impar, ¿sí?, que tiene una simetría determinada, una paridad determinada, quiero decir, la paridad conserva, o sea, al multiplicar un polinomio par por otro polinomio que es o bien par o bien impar, el producto va a tener la paridad conservada de este polinomio que teníamos, que era par o impar, ¿sí? En el caso de multiplicar un polinomio impar por otro que es o bien par o bien impar, lo que vamos a hacer es invertir la paridad de ese polinomio en el resultado del producto. ¿Cómo lo vemos esto reflejado aquí? En que m1 por m1 son los dos pares, se conserva la paridad y sigue siendo par, y n1 por n2, que es impar por impar, vamos a invertir el resultado y vamos a tener otro polinomio par, ¿sí? n1 por m2, n1 es impar, m2 es par, invertimos la paridad y nos queda impar. m1 por n2, un par por otro impar, conservo la paridad, entonces termina resultando impar. La suma de estos polinomios van a ser impares, la suma de estos polinomios que son pares va a arrojar otro par, y el denominador es par, ¿sí? Entonces, el término de la izquierda es la parte par de f de s y el término de la derecha es la parte impar de f de s, que es lo que nomenclamos en este término como m y n. M es la parte par y n es la parte impar.